Miguel García Baró es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas y autor de numerosos trabajos. La obra que le trae de nuevo a Sin Distancias recoge varios ensayos sobre fenomenología y filosofía española dedicados especialmente a Ortega y Unamuno, aunque también analiza las aportaciones de Zubiri, Marías, Morente y otros autores españoles. Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, continúa con él la conversación que iniciaron el viernes pasado. Buenos días, pues tenemos con nosotros a Miguel García Baró y vamos a seguir hablando de su libro Sentir y pensar la vida, ensayos de fenomenología y filosofía española. El otro día hablábamos un poco de que el libro empieza con este joven Ortega que confronta con Unamuno, pero de alguna forma lleva esa confrontación no solo en el momento de la juventud, sino incluso en el Ortega ya de plenitud, en torno a Galileo, cómo recoge el influjo de lo que significa el sentimiento trágico de la vida, de la existencia. A mí, sin embargo, me ha impresionado que queda claro el reproche de Miguel García Baró a Ortega. Y los que nos escucharan en el programa anterior lo verían, o lo pueden escuchar bajándolo por internet. Está claro que ese reproche está lo que Ortega fue capaz de absorber de la cultura alemana y lo que no fue capaz. Pero curiosamente en tu planteamiento, aun insistiendo en que el gran maestro de la filosofía española, el gran pensador es Unamuno, también hay reproches a Unamuno, y vamos a ir al Unamuno de San Manuel Bueno y Mártir, al que tanto hemos comentado aquí, porque tenemos realmente un profesor en esta casa que se vive completamente identificado, que es Manolo Fraijó, con esa imagen de San Manuel Bueno y Mártir, con esa combinación entre ese sentimiento trágico, la necesidad de consuelo y la imposibilidad del consuelo. Ese San Manuel Bueno que callaba en el momento que decía y resucitó, resucitó entre los muertos, entonces hasta que las feligreses le ven y dicen, bueno, pues de alguna forma yo no puedo disuadirles de su creencia, pero tampoco la puedo compartir. Yo prefiero que ellos crean porque, bueno, les provoca alguna utilidad, les da sentido. Entonces hay momentos incluso muy duros en los reproches que le haces, como viniendo a decir qué tipo de razón juega, es de una especie de, vienes a plantear, de positivismo completamente, parece mentira que no hubiera superado a un concepto completamente positivista, como si eso fuera la razón frente al corazón. ¿Por qué no opera con otro concepto de razón? Entonces, a mí me da la impresión continuamente leyendo el libro que es como el que dice, hay que ver Miguel García Baró qué concepto de razón ha logrado el tener, que está continuamente viendo lo que no fueron capaces ni Ortega ni Unamuno, porque en este caso también hay un fuerte reproche a Unamuno, es decir, de por qué establece esa dualidad tan radical entre la razón y el corazón. Sí, buenos días otra vez, muchas gracias de nuevo por hacerme venir, con tanto gusto como vengo aquí. Es muy cierto, claro, Unamuno ya para mí es infinitamente más mi padre espiritual que Ortega, entonces la confrontación con él es más de corazón y más fuerte siempre. Y yo creo que todavía en ese libro, a fin de cuentas ya está escrito hace año y medio, no terminé de hacer justicia a otra parte de Unamuno sobre la que tendré que escribir algún ensayo más, ¿no? Porque es verdad que San Manuel Bueno para mí representa el Unamuno un poco caricatura de sí mismo, debo decirlo, como tantas partes de sus versos escritos a diario, pero hay un Unamuno absolutamente capital, el Unamuno de Nicodemo el Fariseo, donde yo creo que se ven mejor todos los temas más propios de él, que se refleja, por ejemplo, mucho más tardíamente en el Cristo de Velázquez. Y creo que ese Unamuno es el absolutamente esencial. El Unamuno del sentimiento trágico y el primer poemario de 1907 es también de una importancia enorme, pero en el sentimiento trágico el problema que quizá preocupaba más a Unamuno está rozado, está tocado, pero es tan doloroso que Unamuno parece no querer exponerlo en toda su plenitud. Entonces, tienes mucha razón en decir que a mí, bueno, las novelas de Unamuno en general no me gustan mucho, casi aprecio más Paz en la guerra que ninguna de las otras, o Amor y pedagogía. Pero es que San Manuel Bueno ciertamente
ha llegado ya a una especie de posición dual que en el Unamuno más fecundo no está así, no aparece de ese modo. En el desarrollo del libro ves que yo observo mucho en Unamuno, en la crisis del 97-98, pues un cambio tan radical que el primer Unamuno podría ser el Unamuno del sentimiento eufórico de la vida y el segundo Unamuno, pues el sentimiento trágico de la vida. Pero ¿en qué consistía el sentimiento trágico de la vida con toda precisión? Yo creo que en Nicodemo el fariseo se ve muy bien este punto clave. Se llama ahí fariseísmo, y yo lamento que ese sea el término que Unamuno ha escogido, porque en el pensamiento judío merecía un tratamiento más delicado que ese, al intento de convertir la ciencia, no la razón filosófica, sino la razón científica, en motivo de consuelo. Pero Unamuno, en ese texto, está perfectamente al tanto, está imbuido de la idea de que el consuelo posible no puede ir separado de la verdad. Entonces, Unamuno no ha alcanzado una posición que puede llamarse contrarracional, como él mismo la califica en el sentimiento trágico, desdichadamente, sino que, más bien, Unamuno está luchando con la idea, con la dificilísima idea de cómo un hombre, esta es la imagen que le emplea en Nicodemo el fariseo, podría, como el feto en la placenta, cómo el feto puede prescindir de la placenta que lo alimenta. Así un hombre podría quizá prescindir de la influencia social que él representa en Nicodemo, incapaz de alejarse de la sociedad de fariseos a la que pertenece y se acerca al maestro pero no sabe cómo revivir y tal. Para Unamuno el gran problema ahí es cómo un hombre propiamente individuo pudiera desplacentarse del contexto social, hacer algo así como una gran reducción fenomenológica y enfrentarse directamente al problema del sentido global de la vida, él personalmente, no socialmente, no como un héroe, ni tampoco como un mero miembro del pueblo sumido en la intrahistoria, no. Y ahí es donde Unamuno no consigue una fórmula precisa de cómo se podría obtener esa extraordinaria reducción del individuo a sí mismo. En el Cristo de Velázquez se ve que Unamuno piensa en cómo Cristo mismo es la imagen de lo que un hombre en plenitud puede ser. Por tanto, sentimiento trágico no quiere decir tanto, yo lo califiqué así en un ensayo de hace ya 30 años, el mortal anhelo de inmortalidad, no, sino más bien que yo no puedo estar cierto de que yo esté luchando contra la muerte, contra el sinsentido, con todas las fuerzas de mi alma. Yo no puedo estar cierto de eso. Entonces, yo puedo decir, hoy tampoco me da la gana de morirme, pero no puedo estar seguro de si de verdad yo soy un enemigo de la muerte, un enemigo del sinsentido, un enemigo del mal, ¿no? Esa es la idea con la que yo creo que Unamuno lucha en el fondo, ¿no? Si uno pudiera estar seguro de que está en contra de todo eso absolutamente, pues bueno, después, no existe Dios, no existe la eternidad. Bueno, pues ha sido una injusticia. Bien, pero estamos conformes. No, lo trágico es que tampoco estamos seguros de que eso sea así. Eso es, yo creo, mucho más profundo y serio y trágico que la figura de San Manuel Bueno. ¿Ya? Porque no es que uno no tenga fe y quiera que los demás la tengan. No, es que uno desconfía de sí mismo, sabe a qué hazaña debería llegar y ve que la razón tiene que ver con eso, que realmente el fariseísmo, ya repito, es solamente buscar en la ciencia consuelo. No hay en tu punto de vista, en tu perspectiva, una posición que quizás viene en un momento donde esto aparece como con más claridad, que es la diferencia que estableces entre el que merece, digamos, la salvación o el que de alguna forma vive la salvación como gracia. Hay un momento que lo planteas. Sí, eso también es el verdad. Héroe que hace el esfuerzo o el que va mendigando de alguna forma la gracia. Evidentemente, la posición no es la de Tierno, no es la de la instalación en la finitud, ni la de la idea de que de alguna forma la finitud es la que nos muestra la verdad. Es decir, que es una posición más positivista en un sentido mejor del positivismo, no en un sentido puramente ramplón, conectado al estoicismo. No, pero es la idea de que en el fondo, y tiene un poco que ver con lo que el otro día decías al terminar el programa sobre Ortega, en qué medida, más que el esfuerzo del héroe, es la idea del el que mendiga la gracia. Por eso cuando decías tú el otro día, bueno, Ortega se queda en esa circunstancia que él no puede llegar a considerar que pueda llegar a tener un sentido último, sino que es impenetrable. Y de alguna forma, lo sumo, estamos abocados a estar vinculados a una generación que a su vez está vinculada a un tiempo histórico,
a una determinada nación, a un determinado sentimiento, a una determinada moda, a un determinado estilo, pero la razón es histórica, estamos conectados en ese, y ese fue nuestro tiempo y somos fieles a nuestro tiempo, la vida es prisa, sino trascender eso, pero ese trascender eso, de alguna forma, sin gracia, ¿cómo se produce? Claro, es ahí el problema, que el Unamuno de los escritos más conocidos y desde luego de las últimas novelas es, recordando también una fórmula que emplea Olegario González de Cardal a veces, alguien que grita, que pregunta, pero que no está esperando oír nada, que no está a la escucha de alguna voz que pueda responderle. Yo no creo que ese sea todo Unamuno. Creo que ese es más bien un papel un poco oficial de Unamuno como despertador de conciencias, como persona que, igual que hablábamos sobre Ortega el otro día, no puede conformarse con el cristianismo español, con el catolicismo español, no ve en él prácticamente nada que le parezca que anuncie un progreso, que anuncie un futuro. Entonces hay que luchar contra eso, ni desde dentro ni desde fuera, en una posición casi imposible, bueno, en Fuerteventura o en la frontera de no sé dónde y tal, siempre, ¿no? Eso es realmente necesario, y era un papel social y político que Unamuno tenía que cumplir sin ninguna duda. Pero está el Unamuno del Cristo de Velázquez, y ya te digo, también el Unamuno de Nicodemo el fariseo, y eso está también en el fondo, por ejemplo, del capítulo 7, el central del sentimiento trágico, el más importante, donde sí que se dice por una vez que solo en virtud de ciertas cosas que nos acontecen, de ciertos acontecimientos ante los cuales somos pasivos y que no queríamos saber nada de ellos y que nos vienen completamente a contracorriente y contra nuestra expectativa y nuestra esperanza, por ejemplo, el niño enfermo, el niño monstruoso, doliente, gimoteante, horrible, y Unamuno escribiendo durante 6 años allí al borde de su cuna, ¿no? Una cosa de este orden es la que permite que la vida madure, permite que el amor se transforme, que el amor tamizado por el dolor llegue a un nivel infinitamente superior al que los amantes conocen cuando empiezan a amarse. Ese es un Unamuno que recibe ahí una gracia. Es un Unamuno que, en virtud del tremendo esfuerzo afectivo, sentimental, de corazón en el sentido amplio de la palabra, de corazón que es, como en la Biblia, es razón, es sentimiento, es el centro de la existencia, es el Unamuno que está viviendo con toda su existencia y que está recibiendo algo de fuera, que primero es desbordante, horrendo, pero que luego se puede también experimentar como una extraordinaria ocasión de haber recibido una lección que te convierte en otra persona. Yo creo que cuando en la vida de cualquiera de nosotros llegan los acontecimientos, nos dejan un rescoldo interesantísimo, que es, aunque nos hayan sumido en una cierta desesperación, o en un desconsuelo, en un desconcierto, ya sabemos que puede volver a ocurrir una cosa absolutamente inesperable y que nos saque de nuestra posición a otra. Y eso es lo que nos permite tener paciencia. Es una de las formas en que la gracia se hace presente en la vida, si puedo expresarme así. Y eso estoy cierto de que Unamuno lo experimentó muy potentemente. Luego, claro, está que hay que hacer un papel de activo político, tal, entonces pues no puede uno estar a la espera. Agitador, claro, de agitador. frente a la dictadura. En el libro también aparece, aunque está centrado sobre todo en Ortega y Unamuno, algo sobre Zubiri. Sí. Y sí nos interesa que digas algo, porque claro, me viene a la cabeza por el tema de que decías qué medida Ortega no quiso hacerse cargo, decías, de un tipo de nuevo pensamiento religioso que se estaba dando en Europa, qué medida Unamuno ya le pilló más mayor para ocuparse, pero claro, el joven Zubiri sí conoció y sufrió, por lo que cuentan sus biógrafos, todo el problema del modernismo. Él sí conoció y se vio, pues con todo ese trama que tenía para él, el trauma de tener que abandonar su condición eclesiástica, etc. Y sin embargo, cuando ya posteriormente hace un tipo de planteamiento desde la fenomenología muy alejado, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Muy alejado, muy alejado. He escrito ese ensayo sobre Zubiri quizá con la intención primitiva de mostrar hasta qué punto es un discípulo fidelísimo de Ortega. Sí, es un impresionante. Sí, es que es literalmente las sugerencias sutiles que Ortega lanza sobre cómo se debe interpretar la fenomenología y su novedad. Eso es lo que Zubiri desarrolla como un escolar obedientísimo, como un discípulo adorador del maestro, verdaderamente.
Y eso no suele aparecer ni en la figura pública de Zubiri, ni en sus libros posteriores, ni... Bueno, sí, claro, sabíamos de su admiración, de su, en fin, cercanía al maestro, pero es que es mucho más que eso. Es que realmente ahí se ve que el verdadero maestro del Zubiri joven fue Ortega, y que el paso por Lovaina, el contacto con el modernismo, no marca en Zubiri nada en su posición inicial, que luego, bueno, es enriquecida con estas cuestiones de la patrística griega y tal, que son tan interesantes en Naturaleza, Historia, Dios, pero que no se reflejan en el planteamiento ontológico y epistemológico del Zubiri inicial. Eso fue lo que más me llamó la atención. Claro, porque a diferencia de los otros dos grandes figuras, de Ortega y de Unamuno, tanto del agitador de conciencias como de alguna forma del que quiere dar sentido a la nación, poner a la nación en una situación de vitalidad, de tono vital, etcétera. Claro, es completamente distinto a Zubiri. Hay un momento que tú dices, hablando de Ortega, ¡ay! El periodismo, como diciendo, si ya lo había aclarado bien y tiene que volver a escribir y lo complica. Sí, ¿Qué pasa a veces? El tema del periodismo ocurre mucho eso, que la gente se vive, la tiranía de la columna provoca muchas veces eso, ¿no? Pero claro, Zubiri es el hombre que se niega a escribir siempre en la prensa. Sí. Es decir, que parece que el único artículo que escribió en vida fue cuando murió Ortega. Es decir, ahí escribió un artículo en ABC y no volvió a escribir después en la prensa, me había escrito antes. Lo digo porque, por ejemplo, Aranguren, como discípulo suyo, siempre decía la enorme admiración que le tenía y la enorme distancia, porque era exactamente lo contrario del modelo de Aranguren, del intelectual que interviene, el intelectual que reflexiona sobre el día a día, el intelectual que reflexiona y toma postura, etcétera, ¿no? Pero efectivamente en su obra posterior se aleja mucho pues, de cosas parecidas a la razón vital, a la razón histórica, a lo que tú llamas ahí, a la parte más de analítica existencial, todo eso desaparece, ¿no? Pues hay una última figura, antes de terminar, que es Manuel García Morente. Sí. Y claro, ahí siempre se cuenta la anécdota aquella que cuentan Corominas y estos biógrafos de Zubiri, de cuando termina la guerra y tiene que volver. Zubiri dice, pero ¿cómo vamos a estar en esta situación si el que era sacerdote ha abandonado la iglesia y se ha casado con la hija del masón, y el que era masón se ha hecho sacerdote? ¿Qué lío es el que vamos a tener aquí? Vamos a estar en el punto de mira desde el principio, ¿no? Y el pobre Morente muere muy pronto. ¿Tú hay algún momento que planteas el problema de en qué medida el Morente posterior al año 37, a su conversión, que ya son 5 años solo, 37-42, pero que escribe muchísimo, casi tanto como había escrito antes? Hasta ese momento es verdad que muchos son escritos de intervención, conferencias que él da, el motivo de la guerra, etcétera. Y dices, bueno, ¿en qué medida él trata de establecer una continuidad con el pensamiento de Ortega? Y yo creo que hay un punto importante, ¿no? Y es que cuando uno lee los escritos de él sobre la nación, sobre la invertebración que escribe Morente, porque en el fondo muy coyunturales vinculados al apoyo que él va a dar al golpe franquista, él, claro, lo que plantea es, mi maestro Ortega planteó muy bien la invertebración de la nación, pero se confundió en considerar el remedio. Él vio el remedio en introducir modas extranjeras, como el parlamentarismo, el liberalismo, etcétera, cuando en nuestra propia tradición lo teníamos en volver, y ahí vuelve a una posición casi menéndez-pelayista. Todos los discursos de filosofía de la historia sobre la nación española, ¿no? Entonces, claro, a mí siempre me ha parecido que el drama de Ortega, pues yo creo que estaba un poco viendo los dos, el uno habiendo sido al republicanismo como Gauss y al Partido Socialista, el otro convirtiéndose en sacerdote en el puro catolicismo. En la polarización de las dos Españas, él se queda todavía pues más solo. Más solo, sí. Y sí, te iba a decir, y quizá a Unamuno le ocurrió, aunque solo fuera durante el 36, también lo mismo, pero... Sí, el artículo de Ortega para despedir a Unamuno... Sí. Es impresionante. Sí. Cuando dice eso del mal, han muerto del mal de España, ustedes creerán que es una frase, pero si ustedes hubieran vivido lo que nosotros hemos vivido estos meses, verían que no es pura retórica. Sí, los artículos de Unamuno en Ahora, en los años 34, 36, son absolutamente tremendos. Te iba a decir, es que otra vez viene la conversión de Morente y Morente no aprovecha nada de la fecundidad que hay en el cristianismo europeo, digamos modernista o semimodernista, nada, sino que es un retroceso, tú lo acabas de decir perfectamente, a Menéndez Pelayo directamente, a Menéndez Pelayo o a Donoso Cortés, sin más. Dios mío, hasta habíamos tenido Balmes, que Balmes de alguna manera hubiera podido dar más de sí que todo esto, ¿no?
Pero nada, pues Blondel no ha existido. Eso me parece una cosa inconcebible. Por supuesto, bueno, es que había muy pocas cosas, no sé, Marcel estaba empezando a escribir, no se puede considerar, pero había ya una tradición diferente de pensamiento cristiano en Alemania y en Francia, que para nada entró en España. Bueno, ni siquiera nosotros lo recibimos, si tú recuerdas, en nuestra formación, que ya fue en los años 70. Sí, no estaba eso. Esto no estaba. Ni siquiera, yo qué sé, el mismo Marías, por ejemplo, yo ya le conocí a Marías mucho después de terminar nuestra carrera, ya cuando, pocos años antes de su muerte, ¿no? Tuve alguna cierta amistad con él, o a él le agradaba también, pues yo tengo una familia numerosa y venía a casa a defenderse allí de los niños que le rodeaban y tal. Pero Marías tampoco había hecho que en España esos temas estuvieran abiertos, ¿no? Y claro, Morente se convierte, pero da este salto atrás que le convierte casi que... Claro, y visto también cómo estaría el hombre en aquel clima, pues de observado y vigilado, pero vamos, yo creo que no era solo por el problema de la observación y la vigilancia, sino era por lo que dices tú, porque él se vive un poco frente, incluso en los escritos que hace, frente a la soberbia del filósofo, tiene que reconocer la humildad del seminarista. Entonces, claro, todo eso biográficamente debió ser muy tremendo. Hay una última cuestión, Miguel, que es que entre la cantidad enorme de cosas que dice el libro, hay un momento que dices, trasciende a los autores y dices, bueno, y claro, como aquí han aparecido tantas cuestiones de estos en otros programas, pues a mí me gustaría que tú dijeras algo de esto. Dices, el mayor error es identificar fenomenología con hermenéutica. Sí. Y como a la vez está vinculado a momentos en donde sitúas a Ortega Purate como sociólogo de la cultura o como ensayista cultural que trata de recibir, no como filósofo original. Entonces me gustaría que dijeras algo de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la fenomenología y la hermenéutica? Bueno, dicho muy deprisa, probablemente será tan insuficiente que los oyentes quedarán espantados, pero yo diría, ciertamente no se produce un giro de la fenomenología a la hermenéutica, es un giro de algunos pensadores que de fenomenólogos pasan a hermeneutas. Pero, por ejemplo, la filosofía fenomenológica contemporánea, yo diría, pues la representan Michel Henry y Levinas, básicamente. ¿Por qué? Pues porque en ellos siempre hay un punto, digamos, de contacto con lo absoluto no sometido a variación histórica. Y ese es el asunto absolutamente capital. En Michel Henry el hecho de una autoafección puntual, o sea, de la autoconciencia no refleja, que, como en Mendevirán o en tantos pensadores que han visto ese punto muy bien, necesita un análisis exhaustivo en el que ni siquiera se cuenta con que el tiempo a lo mejor sea la categoría que debamos utilizar. Es decir, que se critica a Heidegger desde puntos extraordinariamente potentes. Y en Levinas lo mismo. Porque aunque Levinas hable tanto de hermenéutica, en el fondo su posición está basada de nuevo en que hay un hecho, la hipóstasis, ¿no?, respecto del cual lo absoluto viene a inquietarlo radicalmente, y ahí la historicidad prácticamente no cuenta. Es decir, es la consideración de la historicidad como un fenómeno secundario respecto de otro fenómeno más primitivo que me ha hecho escribir algún ensayo diciendo pues que quizá la filosofía de la religión sea la filosofía primera y cosas así. Eso sería mi posición en la abreviatura. ¿Y la hermenéutica? La hermenéutica es extraordinariamente interesante para poder descongelar tanta historia de la filosofía que nos sigue reclamando y diciendo infinidad de cosas, pero tiene el peligro de que una cosa es el nuevo pensamiento, el pensamiento narrativo, y otra cosa es las grandes categorías que los hermeneutas más influyentes nos han creado y con las cuales, por ejemplo, el tema de la ontoteología, ¿no?, con las cuales nos están realmente impidiendo la lectura original de muchísimos textos que han quedado como dentro de un paréntesis que los deja despotenciados y sin interés ninguno para nosotros. Eso es creo yo, un gravísimo... ¿Y a quién situarías como figuras de, igual que dices, de Levinas en la fenomenología? Bueno, ¿en la hermenéutica? Hermeneutas realmente interesantes hoy. Quizá Claude Romanot, por ejemplo. Es un filósofo que está un poco a medio camino, que hay ensayos suyos que son puramente hermenéuticos y otros que obedecen todavía a temas fenomenológicos interesantes. Yo creo que es un pensador de peso y al que hay que seguir. Emmanuel Falk, por ejemplo, también es a la vez una mezcla de teólogo, de hermeneuta. Son gente que en este momento, como tienen 50 años, están en plena producción, y yo creo que son dos de las figuras más interesantes del pensamiento europeo de hoy. ¿Y de los ya fallecidos pondrías a Riquet?
Sí, pero Ricoeur no me resulta tan interesante, tan atractivo. Sí, ciertamente, ¿no? Quizá Gadamer es más potente que Ricoeur. Ricoeur es muy bueno en sus interpretaciones bíblicas, precisamente, más quizá que en las que hace de la historia general de la filosofía. Ricoeur como exegeta de lo bíblico es francamente muy, muy atractivo. Pero por lo que yo veo, tú y lo que insistes mucho es que de alguna forma, también en el seminario del año pasado, en la Fundación Marx, insistías, más allá de la lectura del texto, de la capacidad de ver los contextos, de intentar interpretar los momentos históricos, tanto para entender a los autores como a los autores para entender el decurso de la propia historia, de alguna forma tú lo que llamas al lector es a tener la experiencia. Sí. Sigo creyendo profundamente en eso, en que se puede, como es una palabra muy fea, pero en fin, repristinar experiencias absolutamente originales, ¿no? Y que eso hay que hacerlo imprescindiblemente si se quiere pensar. Es decir, que el ideal socrático sigue siendo siempre, mire, libérese usted de modas, libérese usted de contextos lo más que pueda, porque en el fondo eso es liberarse también de miedos, de presiones, ¿no? Y para poder vivir con plena libertad la aventura del pensamiento y por tanto la confrontación con el mundo y con lo absoluto, ese esfuerzo primero, que tiene que ver también, digamos, con la virtud de la fortaleza, me parece que es completamente imprescindible. Después a lo mejor puede uno terminar en una filosofía como esta que comentábamos el otro día de Ortega, en que uno dice, bueno, pues al final hay una negrura que nos envía rayos, ¿no? Y esos rayos son la historia. Bueno, es posible, pero primero de todo tiene uno realmente que salirse de todas las corrientes que son incitaciones para él en su torno, por difícil que sea eso. Eso es una especie de locura, pero creo que sin esa locura el filósofo no se funda como filósofo realmente. Bueno, pues agradecemos mucho a Miguel García Baró que nos haya acompañado, tanto como incitar a que le sigan en la locura. Eso ya el lector verá a partir de la lectura del libro. Sí podemos decir que cuando efectivamente lo cuenta, hemos asistido a muchos seminarios de ese tipo, pues casi podríamos decir que es el filósofo más seductor de nuestra generación. Logra explicar lo que realmente invita a ese tipo de experiencia de la que hablaba. Bueno, Miguel, pues nada más y muchas gracias. Volvemos a recomendar tu libro Sentir y pensar la vida, ensayos de fenomenología y filosofía española. Muchas gracias, querido Antonio.